Damián y Emiliano estaban sentados en el sillón, con la vista fija en la televisión. No tenía idea de qué estaban viendo, pero parecía captar toda su atención. Sin pensarlo, me acerqué frotándome los ojos, todavía adormilada. Ellos no notaron mi presencia al principio, así que di un pequeño salto al sillón y me senté sobre sus piernas con una sonrisa traviesa. En ese instante, Damián dio un respingo, mientras Emiliano soltaba una carcajada sonora. ¿Qué estás haciendo, hermanita?, preguntó riendo. Yo simplemente sonreí y me acomodé en sus regazos, dejando caer mi cabeza en el hombro de Damián. ¿Qué están viendo con tanta seriedad?, pregunté curiosa, pero no respondieron de inmediato. Dirigí mi mirada hacia la pantalla y me di cuenta de que estaban viendo una película romántica. Justo en ese momento, la trama había alcanzado su punto más emocional. En la pantalla, los personajes principales se abrazaban y compartían un beso apasionado. Al notar que miraba la escena, ambos se pusieron algo incómodos. Emiliano sonrió de forma nerviosa y de inmediato cubrió mis ojos con su mano. No deberías estar viendo esto, Laura. Esta película no es para ti. Intenté contener la risa mientras trataba de apartar su mano. Por favor. Ya no soy una niña, tengo 22 años, respondí con una sonrisa burlona, aunque en el fondo, la escena me resultaba interesante. Seguía intentando mirar entre los dedos de Emiliano, riéndome mientras ambos se turnaban para molestarme. Sin darme cuenta, moví mi mano para equilibrarme en las piernas de Emiliano, y de repente, mi mano rozó algo dentro de su bolsillo. La sensación inesperada me dejó congelada, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Rápidamente retiré la mano, evitando mirar a Damián o Emiliano. Perdón, tartamudeé con nerviosismo, antes de levantarme de golpe y correr hacia mi cuarto. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo que mi corazón estaba a punto de salir del pecho. Me senté en la cama, tratando de calmarme. La imagen del objeto en el bolsillo de Emiliano no dejaba de repetirse en mi cabeza, haciendo que mi rostro se sonrojara. ¿Estoy exagerando? ¿O fue solo un accidente?, me pregunté en voz baja, sin saber cómo interpretar lo que acababa de pasar. La vergüenza y el nerviosismo me mantuvieron encerrada en mi cuarto. No podía dejar de pensar en lo que Damián y Emiliano podrían estar pensando de mí. Era una sensación incómoda, como si hubiera cruzado un límite que ni siquiera sabía que existía. Esa noche, después de un rato escondida, decidí bajar. Tenía hambre, y sabía que seguramente mi familia me estaba esperando para cenar. Sin embargo, los eventos de la tarde seguían rondando mi mente, haciéndome sentir un poco insegura. Abrí la puerta con cuidado y caminé de puntillas por el pasillo, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la sala, me detuve un momento para escuchar si había algún sonido. La habitación estaba silenciosa, y pensé que probablemente estaban en la cocina o en otro lugar. Respiré aliviada y avancé despacio hacia el sillón. Al llegar, miré alrededor para asegurarme de que no había nadie. Me senté frente al televisor, aún pensando en lo que había pasado. Pero de repente, dos voces detrás de mí rompieron el silencio. ¿Qué haces, Laura?, preguntó Emiliano con tono burlón. Me giré rápidamente y vi a los dos de pie justo detrás de mí, con expresiones divertidas. Su aparición repentina me hizo saltar del susto. Dios mío, me asustaron, dije, llevándome una mano al pecho. Ellos se echaron a reír, y Damián agregó con tono juguetón: pareces una ladrona. Yo no pude evitar reírme también, aunque mi corazón seguía acelerado. Ustedes dos son imposibles, respondí con un suspiro fingido. La incomodidad de antes parecía haberse desvanecido, y todo volvía a la normalidad. En ese momento, Damián puso una mano en mi hombro. Vamos, todos te estamos esperando para cenar. Asentí, sintiéndome aliviada. Lo seguí hasta la cocina, donde mi familia estaba reunida alrededor de la mesa. La cena estuvo llena de risas y bromas ligeras. Emiliano y Damián parecían haber olvidado lo que había pasado antes, y yo me sentí más tranquila. Después de cenar, ayudé a mi mamá con los platos y luego subí a mi habitación.
Me acosté en la cama, reflexionando sobre los eventos del día. Aunque había empezado con momentos incómodos, la noche terminó siendo reconfortante. Aunque todavía me sentía un poco avergonzada, ya no estaba tan ansiosa. Me forcé a sonreír, recordándome a mí misma que todo estaría bien. Emiliano y Damián seguían siendo los mejores hermanos que alguien podía tener. Con esa idea tranquilizadora en mente, me dejé caer en la cama y me quedé dormida en paz. Sin embargo, a la mañana siguiente, las cosas no parecían haber terminado del todo. Nuestra casa tenía paredes delgadas, y las habitaciones de Emiliano, Damián y la mía estaban separadas solo por paredes que transmitían hasta el ruido más pequeño. Desde siempre, había aprendido a ignorar sus conversaciones, música o incluso el sonido de videojuegos, pero esa mañana fue diferente. Normalmente era conocida por dormir hasta tarde, pero esta vez me desperté temprano, a las 7 de la mañana. Al principio pensé que seguía soñando o que la luz del sol que se colaba por las cortinas me había despertado. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era eso. Había un sonido extraño que provenía de la habitación de Emiliano y Damián, un ruido que no era el habitual de sus juegos o películas. Mi primer pensamiento fue que tal vez estaban viendo una película de acción con efectos de sonido inusuales. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más claro se hacía que ese no era el caso. Había un ritmo extraño en los sonidos, a veces largo, otras veces corto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al imaginar lo que podría estar pasando. Tragué saliva, tratando de ignorarlo, pero mi mente seguía insistiendo en que algo fuera de lo común ocurría. No era música, tampoco una conversación. Los ruidos se mezclaban con algo que sonaba como respiraciones profundas. Me sentí atrapada entre la curiosidad y el deseo de no saber más. Traté de convencerme de que lo ignorara, diciéndome que todo el mundo tiene momentos privados y que yo no debería entrometerme. Sin embargo, los sonidos eran tan claros que se sentían casi imposibles de ignorar. Finalmente, la curiosidad venció mi vergüenza. Me levanté de la cama, intentando no hacer ruido. Caminé por el pasillo hasta llegar frente a la puerta de su habitación. Los sonidos ahora eran mucho más claros, y la incomodidad que sentía era tan intensa que casi me daba la vuelta. Justo cuando estaba a punto de regresar a mi cuarto, la puerta se abrió de repente. Di un salto hacia atrás, completamente sorprendida. Frente a mí estaba Damián, con una expresión de sorpresa y el rostro completamente rojo. ¿Laura?, preguntó nervioso, evitando mi mirada. Su voz era un poco temblorosa, como si no supiera qué decir. Yo solo estaba pasando por aquí, tartamudeé, sintiendo que mi cara ardía. En ese momento, Emiliano apareció detrás de él, luciendo igual de avergonzado. Los tres nos quedamos en un incómodo silencio, sin saber cómo reaccionar. Finalmente, forzándome a salir de la situación, solté. Bueno, me voy a mi cuarto. Sin mirar atrás, me di la vuelta y regresé rápidamente a mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, soltando un suspiro profundo. Sentía que mi corazón estaba a punto de explotar, y mi rostro seguía ardiendo de la vergüenza. Una vez más, me encontré recordando la incómoda escena. La expresión de Emiliano y Damián seguía grabada en mi mente, y el ambiente tenso no ayudaba a calmarme. No podía evitar preguntarme qué estarían pensando ellos. Por un lado, me sentía culpable por haber escuchado algo que claramente no era para mis oídos. Por otro, no podía dejar de preguntarme qué exactamente estaba ocurriendo en esa habitación. Era una sensación desagradable, como si un límite invisible se hubiera cruzado entre nosotros. Minutos después, escuché un ligero golpe en mi puerta. Mi corazón se hundió al instante, y supe que probablemente eran ellos. Respiré profundamente y me acerqué a abrir. Frente a mí estaba Damián, todavía con una expresión nerviosa. Laura, sobre lo de hace rato, no es lo que piensas, dijo, rascándose la cabeza y evitando mirarme directamente a los ojos. Su disculpa era evidente, pero también su incomodidad. Yo simplemente asentí, sin saber qué decir. No quería prolongar la conversación, pero tampoco quería parecer fría. Está bien. No te preocupes por eso. Fue un malentendido, respondí con una sonrisa tensa.
Damián pareció relajarse un poco, pero el ambiente seguía siendo pesado. Después de unos segundos, agregó: ¿podemos olvidarlo? Sí, claro, dije rápidamente, deseando que la conversación terminara. Él asintió y se dio la vuelta, regresando a su habitación. Cerré la puerta detrás de él y me dejé caer en la cama, sintiéndome aliviada de que la situación hubiera terminado, al menos por el momento. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado entre nosotros. ¿Sería capaz de volver a sentirme completamente cómoda con ellos? Esa era una pregunta que solo el tiempo respondería. Emiliano y yo solo estábamos viendo una película, y tal vez el momento no era el adecuado. Me quedé quieta por un momento, mirándolo con ojos vacilantes. Su rostro estaba rojo, su mirada incierta, y podía sentir la confusión en su voz. Entonces Damián se acercó a él, su rostro mostraba la misma timidez y vergüenza que Emiliano. Ambos intentaban encontrar las palabras adecuadas, pero la tensión era tan densa que no podíamos hablar. Parecía que todos estábamos esperando que alguien rompiera el silencio. Me di cuenta de que si este momento incómodo continuaba, solo empeoraría. Entonces respiré profundamente y decidí romper el hielo. Sonreí, sintiéndome un poco avergonzada, pero tratando de sonar casual. Vamos, no quise hacer las cosas incómodas, dije, tratando de aligerar el ambiente. No se pongan tan tensos. Solo estaba de paso. ¿En serio? Damián y Emiliano intercambiaron una mirada, comunicándose silenciosamente con sus ojos. Después de un momento, Damián suspiró y sonrió levemente. ¿Estás segura, Laura? ¿No te sientes incómoda?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Inmediatamente los tranquilicé, tratando de aliviar sus preocupaciones. No, estoy bien. En realidad, creo que los amo a ambos aún más, agregué rápidamente, tratando de hacerlos reír. Ambos me miraron con sorpresa y, por un momento, hubo un entendimiento silencioso entre nosotros. Luego pensé en una forma de hacer las cosas menos incómodas. Tomé la mano de Damián y señalé hacia mi habitación. Vayamos a mi cuarto y hablemos un poco, ¿de acuerdo? Consideremos esto como una compensación por la incomodidad, sugerí. Ambos se sorprendieron por la propuesta, pero después de una breve pausa, asintieron. Parecía la única manera de romper la tensión. Sonreí y me di la vuelta, caminando hacia mi habitación con los dos siguiéndome lentamente. Cuando los tres nos sentamos en mi cama, decidí aligerar el ambiente haciendo una broma. Miré a Emiliano y bromeé. Así que la película fue tan buena que ambos perdieron la noción del tiempo. Emiliano se rió torpemente, cubriéndose la cara con las manos. Vamos, Laura, deja de bromear. Es solo que no pensé que les escucharía. ¿En serio? Pensé que subieron el volumen para que pudiera escucharlo, dije, levantando juguetonamente las cejas. Eso nos hizo reír a los tres, y por un momento, la tensión pareció desaparecer. Después de charlar un rato, sentí que mi curiosidad se apoderaba de mí. Miré a Emiliano y Damián, preguntándome si debería mencionar el pensamiento que acababa de cruzar por mi mente. Después de una breve vacilación, reuní el coraje y pregunté: ¿qué tal si intentamos hacerlo como en esa película? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerme, y me arrepentí de inmediato. No estaba segura de cómo responderían, pero la curiosidad me venció. Emiliano y Damián se giraron para mirarme con los ojos muy abiertos, sorprendidos por lo que había dicho. ¿Hablas en serio?, preguntó Emiliano, con voz confusa. Parecía que no podía creer que estuviera sugiriendo algo tan atrevido. Asentí, tratando de mantener mi expresión seria. Solo tenía curiosidad. No estaría mal intentarlo, ¿verdad?, dije, aunque mi voz se desvaneció y no podía mirarlos a los ojos. De ninguna manera, respondió Damián rápidamente, su tono firme, y ambos apartaron la mirada de mí. Sin embargo, no me rendí y apreté suavemente sus manos, tratando de tranquilizarlos. Solo inténtalo una vez. Realmente quiero saber cómo se siente. Se quedaron en silencio por un rato, y pude ver el conflicto en sus ojos.
Después de un momento, Emiliano suspiró y, con una mirada de impotencia, dijo: Está bien, pero solo por esta vez, y tenemos que mantenerlo en secreto. Nadie puede saberlo. La habitación quedó en silencio. Todos nos quedamos sentados allí, respirando tranquilamente, y podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. Comenzamos con cautela. Cada movimiento, cada acción era cuidadosa, pero también llena de una energía extraña. No estoy segura de cuánto tiempo pasó, pero parecía como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido y solo fuéramos nosotros tres. Cuando terminó, el sol había salido alto, llenando la habitación de luz. No dijimos nada, simplemente nos quedamos acostados uno al lado del otro, respirando uniformemente. La incomodidad que había temido desapareció por completo. En cambio, sentí una conexión más profunda entre nosotros, como si hubiéramos pasado por algo intenso juntos. Fuimos a la cocina a preparar el almuerzo, y todo se sintió extrañamente natural, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pero en mi interior sabía que el límite entre nosotros había cambiado. Y en lugar de arrepentimiento, sentí un nuevo vínculo, uno que nos acercó más que antes. Emiliano me miró con una suave sonrisa. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Asentí, devolviéndole la sonrisa. Estoy bien, y creo que los amo a ambos aún más, respondí. Las palabras me hicieron sonrojar, pero ellos tomaron mi mano con calidez, sus ojos llenos de afecto. Nosotros también te amamos, dijeron, y continuamos comiendo. A partir de ese día, nuestra relación cambió sutil pero claramente. La cercanía que habíamos compartido ahora era algo más profundo. No había incomodidad, y era como si cualquier distancia invisible entre nosotros se hubiera desvanecido. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, podía sentir una nueva comprensión, una cercanía que nunca antes había estado allí. Pero en el fondo, sé que lo que hicimos estuvo mal. Habíamos cruzado una línea, rompiendo sin saberlo los límites que la sociedad y la moral habían establecido. Me digo a mí misma que fue por la curiosidad impulsiva de la juventud. No trato de justificarlo, pero fueron nuestras emociones y curiosidad las que nos llevaron por este camino. No me arrepiento, pero a veces todavía siento una vaga ansiedad. Ya no hablamos de ello, como si fuera un acuerdo tácito dejarlo en el pasado. La forma en que Emiliano y Damián me miran ahora es diferente. Son más amables conmigo, más cuidadosos, como si tuvieran miedo de hacerme daño. Y en cuanto a mí, cada vez que los miro a los ojos, mi corazón se acelera, emocionado y ansioso al mismo tiempo. Nuestra curiosidad nos llevó por un camino inesperado, y aunque nuestro vínculo es más estrecho que nunca, sé que las cosas nunca volverán a ser lo mismo. Mirando hacia atrás, entiendo que mis acciones impulsivas han dejado una marca indeleble en nuestra relación, y nunca podré deshacer eso. Cruzamos una línea guiados solo por nuestras emociones y curiosidad, y aunque nadie más lo sabe, no puedo ocultármelo a mí misma. Cada vez que reflexiono sobre ello, me doy cuenta de lo inmadura que era, y esa constatación me persigue. Lo que he aprendido es que la curiosidad es natural, especialmente cuando eres joven. Pero no todas las curiosidades deben ser consentidas, especialmente cuando corren el riesgo de romper los principios básicos de la vida. Los límites no están hechos para limitarnos, sino para protegernos de cometer errores que pueden dejar un daño duradero. A veces, lo más importante es mantener los pies en la tierra y contenerse. A través de mi historia, quiero decirle a todo el mundo, no dejes que la curiosidad pasajera te lleve a tomar decisiones equivocadas. Detente. Piensa en las consecuencias antes de actuar. Las emociones fuertes pueden desvanecerse, pero sus consecuencias pueden durar para siempre. Valora las relaciones que tienes en la vida y no cruces fácilmente los límites solo por el bien de los deseos temporales. El amor verdadero y las relaciones sostenibles se basan en el respeto, la comprensión y la responsabilidad mutua. Eso es lo más importante.